Doctores, espero todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra revisión, repaso de lo que aprendimos esta semana respecto a bioquímica celular y bioquímica molecular. Entonces recordemos que desde el punto de vista del orden estructural de la vida, empezamos con el orden subatómico. Cuando el orden subatómico se ajusta, se acomoda, se forma el orden atómico. Ese orden atómico después, cuando se unen muchos átomos, se forma el orden molecular. Ese orden molecular va a formar el orden celular. Y muchas células unidas empiezan a formar un tejido. Ese tejido, cuando se empieza a organizar y se empiezan a unir muchos tejidos, se forman los órganos. Esos órganos que se van uniendo en varios sistemas, básicamente van a formar un sistema que después lleva a la vida humana. Ahora, ¿qué es el punto que tenemos que estudiar aquí? La parte celular y la parte molecular. Entonces recuerda que desde el punto de vista celular nos referimos a célula. Entonces la célula está separada del medio externo, este es el medio externo, este es el medio interno, por una bicapa lipídica. ¿Por qué está separado así? Para proteger las organelas internamente. Y recuerda que esa capa bifosfolipídica básicamente va a repeler ciertas moléculas de agua y va a aceptar mucho más fácil ciertos componentes lipídicos por la composición propia de la membrana. Ahora, internamente esa membrana está cuidando una de las cosas más importantes, el material genético. Entonces recordemos que aquí ubicamos el material genético dentro de ese núcleo. También ahí tenemos el nucleolo. También tenemos otras organelas como son la mitocondria, el aparato de Golgi. Recuerda que el aparato de Golgi es una empresa de empaquetamiento. Tenemos peroxisomas y lisosomas. Y esta membrana celular está estructurada básicamente a través de un citoesqueleto que denominamos microtúbulos. Esos microtúbulos al mismo tiempo generan una conexión a través del núcleo y el medio externo. Y recuerda que ese microtúbulo está compuesto por tubulina y está compuesto por microfilamentos, que son los cilios. ¿Qué pasa si dañamos los cilios o si nos alteran los cilios? Aparece una patología que se llama el Cartagena. Importante. Ahora, recuerda que una de las situaciones importantes desde el punto de vista de bioquímica celular se fundamenta en el intento de multiplicar el material genético para así generar nuevas células. Si podemos mantener eso, podemos mantener la vida. Entonces recuerda, ¿quién estimula que se genere esa multiplicación celular? Las ciclinas dependientes de quinasas y los factores de crecimiento. Pregunta de examen. Ahora, es un factor muy importante para mantener la vida, para generar la replicación celular. Pero ¿qué pasa si esas ciclinas dependientes de quinasas o esos factores de crecimiento se sobreestimulan? Aparecen los factores del cáncer. Entonces tenemos que tener estímulo de las ciclinas dependientes de quinasas y estímulo de los factores de crecimiento, pero también necesitamos quien los bloquee. Entonces ahí se vienen los eventos importantes de las fases del ciclo celular. Entonces recuerda que estuvimos hablando que básicamente representábamos ese ciclo celular como casi se representa en cualquier aspecto académico. Tenemos una primera fase que se llama mitosis. ¿Qué es la mitosis? Entonces la M de multiplicación. ¿Qué sucede ahí? Se multiplica el material genético y ahora se quiere dividir, pero básicamente se necesita que haya una fase de crecimiento. Entonces la mitosis pasa a una fase celular denominada G1. G básicamente lo definimos como la fase de crecimiento. Ahora, algo tiene que inducir a que se lleve la célula de la mitosis hacia la fase G1. ¿Quién lo induce? Lo hemos acabado de decir, las ciclinas dependientes de quinasas. Entonces las ciclinas dependientes de quinasas básicamente están estimulando
este proceso. Pero recuerda que el cuerpo también tiene que estar atento a evitar los episodios o los procesos de cáncer. Entonces hay algo que debe de bloquear las ciclinas dependientes de quinasas. ¿Quién bloquea las ciclinas dependientes de quinasas? Básicamente la P53 cuando induce P21. Entonces, la P53 por inducción de la P21 es un factor protector contra los temas de cáncer, pero también es necesario de que alguien la controle, porque si no permitimos que las células pasen de mitosis hacia la fase celular G1, no van a crecer, no se van a multiplicar. Entonces, ¿qué se hace respecto a esa P53? O se le ponen grupos fósforos o se le quitan los grupos fósforos. Cuando se le colocan grupos fósforos, básicamente la P53 se inactiva. Pregunta de examen. La P53 fosforilada está inactiva. Ahora si le quitamos el fósforo, la hipofosforilamos, esa P53 queda activa. Entonces, para que la P53 pueda bloquear las ciclinas dependientes de quinasas, tiene que estar en un estado activo o hipofosforilado. Pregunta de examen. Ahora, en realidad quien bloquea las ciclinas dependientes de quinasas no es la P53, sino que la P53 se activa e induce la actividad de la P21, y la P21 es quien bloquea a las ciclinas dependientes de quinasa. Ahora, supongamos que esa célula pudo pasar del proceso de mitosis a G1. Entonces puede haber un estado de adormecimiento o puede devolverse al estado activo, pero eso no pasa en todas las células. Ahora de G1 va a querer pasar hacia la fase de síntesis. Entonces S de síntesis de DNA o de ADN. Alguien tiene que inducir esa fase. Alguien tiene que inducir el paso de G1 hacia S. Entonces lo acabamos de decir, los factores de crecimiento. Entonces los factores de crecimiento como el Endothelial Growth Factor, el Vascular Growth Factor, el Platelets Growth Factor, todos estos factores de crecimiento están estimulando el paso del ciclo celular de la fase G1 hacia la síntesis de ADN. Pero recuerda que muchas veces las células cancerígenas usan estos factores de crecimiento para estimular el avance del ciclo celular y poder generar más células cancerígenas. Por lo tanto, tiene que haber alguien quien lo controle. ¿Quién controla el paso de la fase G1 hacia la fase S? El RB, y la P53 vuelve y entra en juego. Entonces, factores importantes para entender respecto a patología pura, a cáncer, a biología celular, a bioquímica celular, es la P53, la P21, las ciclinas dependientes de quinasas y los factores de crecimiento. La P53 cuando se fosforila y cuando se hipofosforila. Preguntas de examen. Entonces son situaciones que es importante tener en cuenta. Ahora, un punto importante dentro del examen es la función del retículo endoplasmático. Recuerda que el retículo endoplasmático lo podemos ver de dos puntos, el rugoso y el liso. ¿Cuál es la diferencia? Que el rugoso tiene ribosomas, el liso no tiene ribosomas. Debido a que el rugoso tiene ribosomas, recuerda, ¿para qué necesitamos los ribosomas? Para hacer la síntesis de proteínas, para traducir ese RNA mensajero. Entonces el retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis proteica. En cambio, el retículo endoplasmático liso se encarga de la síntesis de esteroides. Pregunta de examen. Ahora, el retículo endoplasmático liso, además de sintetizar esteroides, hace procesos de detoxificación. ¿Y en dónde hacemos detoxificación? En el hígado. Por lo tanto, podemos concluir que el hígado es uno de los órganos con mayor presencia de retículo endoplasmático liso. Pregunta esta. Ahora, recordemos cómo se hace ese tránsito de la síntesis proteica, el empaquetamiento y la salida al espacio extracelular de forma general. Entonces, recuerda, en el núcleo se está dando la orden de la síntesis del RNA mensajero.
Recuerda que ese RNA mensajero básicamente es la información proteica que se va a traducir. Importante. Ahora, básicamente ese RNA mensajero, ¿a dónde entra? No lo olvidemos, al retículo endoplasmático. Si es para proteínas, rugoso. Entonces, retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué se llama rugoso? Porque básicamente tiene algunas presencias por aquí de ribosomas. Ahora, cuando la proteína ha salido ya del retículo endoplasmático rugoso, porque ya pasó por esos ribosomas, la proteína tiene que ser empaquetada. ¿Y en dónde es empaquetada? Pregunta de examen. En el aparato de Golgi, como principal producto de empaquetamiento, la manosa 6-fosfato. Pregunta de examen. Recuerda que el aparato de Golgi tiene un extremo trans y un extremo cis. Trans es más cercano hacia el espacio extracelular, como un punto de referencia. Cis es más cercano hacia el retículo endoplasmático. Por lo tanto, hay proteínas que estimulan o moléculas que estimulan la salida de las proteínas desde el espacio cis hacia el espacio extracelular. Y hay proteínas o moléculas que estimulan que la proteína que se ha acabado de sintetizar se devuelva del sitio trans hacia el retículo endoplásmico rugoso. Esa proteína que estimula el movimiento de la proteína recién sintetizada y empaquetada por parte del aparato de Golgi hacia el espacio extracelular, es decir, a que el lisosoma lo tome, lo meta en vesículas y lo saque, son las COP2. Pregunta de examen. Entonces podemos decir que las COP2 están estimulando la salida desde el extremo cis del aparato de Golgi hacia el espacio extracelular, por lo tanto tienen un movimiento anterogrado. En cambio, las COP2, que lo están tomando desde el sitio trans del aparato de Golgi para devolverlo al retículo endoplasmático, que son las COP1, tienen un movimiento más retrógrado. Importante. Ahora, ¿qué sucede si hemos estimulado las COP2, que básicamente están tomando desde el extremo cis del aparato de Golgi después de que se empaquetó en la manosa 6-fosfato o en los procesos de glicosilación o fosforilación, o en el caso, por ejemplo, del colágeno de la hidroxilación, se ha empaquetado y se ha hecho esos procesos y se saca? Lo toma el lisosoma. Pregunta de examen. Recuerda, el lisosoma tiene propiedades de fagocitar. Recuerda que si nos entra un patógeno y el patógeno logró pasar las natural killers, los macrófagos, los neutrófilos, el macrófago lo toma como célula presentadora de antígeno para que lo vea el linfocito T. El linfocito T se lo pasa al B. Pero si eventualmente el macrófago ha logrado encapsular el germen, se forma el fagosoma. ¿Qué es el fagosoma? Un macrófago que ha deglutido el germen. Ahora el fagosoma va y se mete al lisosoma y se forma el fagolisosoma. ¿Y qué hace el lisosoma? Es agresivo. Tiene enzimas degradantes que matan ese germen, dañan la membrana celular de ese germen. Ahora, en este caso, el lisosoma no está ejerciendo propiedades fagocíticas ni líticas, está ejerciendo propiedades de transporte y almacenaje. Por eso, cuando un paciente tiene problemas con el tema del lisosoma, puede tener problemas inmunológicos y puede tener problemas de almacenaje de proteínas, porque el lisosoma cumple dos funciones: transporte y almacenaje de las proteínas que ya ha empaquetado el aparato de Golgi, y al mismo tiempo propiedades inmunológicas para destruir gérmenes. Si todo sale bien, básicamente la proteína sale en vesículas secretorias y en ese punto ya sale del espacio intracelular hacia el extracelular para ser liberada en sangre la proteína que se necesita. ¿Qué pasa si un paciente tiene problemas en la producción o en la síntesis de manosa 6-fosfato? El paciente no puede empaquetar y no puede almacenar esta proteína, entonces se vienen problemas de almacenaje proteico. ¿Cómo se llama cuando el paciente tiene problemas en la manosa 6-fosfato? El I-cell
disease. Pregunta extra. ¿Qué otro nombre recibe la cell disease? Enfermedad de inclusión celular o mucolipidosis tipo 2. ¿Cómo se ven esos pacientes? No lo olvides. Alteraciones faciales, hiperplasia gingival, córnea opaca, alteraciones articulares y se aumentan las enzimas lisosomales. Punto importante. Entonces, cada que nos estén hablando, nos quieran evaluar dentro del examen ese tráfico celular, es importante, sencillo. Sale el núcleo un RNA mensajero, pasa al retículo endoplásmico rugoso para que se traduzca esa RNA mensajero a una proteína. La proteína ya hecha se tiene que pasar por unos procesos post para que sea empaquetada, principalmente manosa 6-fosfato, pero puede ser glicosilación, desfosforilación, fosforilación, glicosilación, pero el más importante, manosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque de ahí se expresa una patología. Cuando se ha logrado empaquetar, ahora se manda por estimulación de las COP2 hacia el lisosoma y el lisosoma lo pone en vesículas y lo saca en sangre. Recuerda, hay 2 o 3 estructuras que son puntuales dentro del examen: los peroxisomas, el proteasoma y los microtúbulos. Pregunta examen. ¿Qué hacen los peroxisomas? Básicamente se encargan de los procesos de oxidación proteica. ¿Qué hace el proteasoma? Se encarga de los procesos de degradación únicamente de las proteínas que han sido ubiquitinizadas, es decir, que han sido marcadas con la ubiquitina. ¿Y qué hacen los microtúbulos? Se encargan del soporte celular desde el punto de vista de la membrana celular y de la comunicación del núcleo con el medio externo. Importante, recuerda que esos microtúbulos pueden estar compuestos o están compuestos de tubulina más microfilamentos que los podemos determinar como cilios. ¿Qué pasa cuando los cilios se dañan? Aparece la patología de Cartagena. ¿Cómo se expresa la patología de Cartagena? Entonces recuerda, para nosotros poder como hombres mover los espermatozoides, ellos se mueven gracias a los movimientos ciliares. Para tú poder limpiar, aclarar la mucosidad bronquial, necesitas cilios. Por ejemplo, imaginemos que esto es un alvéolo. Resulta que ese alvéolo, aunque no lo veamos, aquí tiene microcilios. Y esos microcilios son prolongaciones externas de los microtúbulos. Aquí nos ingresa un germen. Ese germen es captado por los microcilios, ellos empiezan a hacer un movimiento para irlo sacando hasta que ese germen lo podemos sacar. Supongamos que esto es un conducto por donde va pasando un espermatozoide. Ese espermatozoide se le da impulso de que pueda movilizarse gracias a las extensiones de los microtúbulos, que son microcilios, que le van dando motilidad a ese espermatozoide para que se mueva. ¿Qué pasa si yo no puedo mover este espermatozoide? Eso genera infertilidad. ¿Qué pasa si yo no puedo mover estas partículas? Eso me genera infecciones pulmonares y bronquiectasias. Entonces, ¿cómo se ve un paciente con Cartagena? Esos pacientes nos hacen bronquiectasias, infertilidad, sinusitis y algo característico, situs inversus. Pueden hacer destrocardia. Punto importante, el examen quiere confundirnos entre Cartagena y fibrosis quística. Son patologías totalmente diferentes. A pesar de que la fibrosis quística también se puede presentar con bronquiectasias, típicamente la fibrosis quística te hace neumonías a repetición. ¿Por quién? Por Pseudomonas. No lo olvides. Y el otro punto que el examen busca confundirnos son los Vas deferens. ¿Quién altera los Vas deferens y quién no? Entonces, básicamente, en fibrosis quística no hay Vas deferens. En Cartagena sí hay Vas deferens. Punto importante. No lo olvides que esos microfilamentos básicamente tienen movimientos anterógrados o retrógrados. Si son anterógrados, lo hace la quinesina. Si son retrógrados, lo hace la dineína. Es un punto importante. Ahora,
Todo esto es bueno tenerlo claro porque el examen nos puede evaluar el tema de síntesis del colágeno. Entonces, ¿en qué se fundamenta la síntesis de colágeno desde el punto de vista académico para el examen? En lo que acabamos de hablar, solamente que tenemos que enfocarnos en esos puntos especiales que se generan en el retículo endoplasmático rugoso. Ya sabemos que el núcleo va a generar un RNA mensajero y ese RNA mensajero se va a traducir a proteína en el retículo endoplasmático rugoso gracias a todos estos ribosomas. Pero esos procesos específicos que produce la síntesis de colágeno en el retículo endoplásmico rugoso son importantes. Entonces recordemos. Entonces cuando estamos hablando de síntesis de colágeno, empezamos en lo mismo. El núcleo va a sacar un RNA mensajero. Ese RNA mensajero básicamente es un preprocolágeno. Ese preprocolágeno ya traducido ahí dentro del retículo endoplasmático rugoso, coloquémoslo aquí, este es el retículo endoplasmático rugoso, hay múltiples ribosomas que han hecho básicamente todo ese trabajo de la traducción. Empieza a sufrir ahí en el retículo endoplasmático rugoso unos procesos especiales que al examen le gusta evaluar. ¿Cuáles son esos procesos especiales? Entonces se genera preprocolágeno. Y ese preprocolágeno se tiene que ir a convertir en algún momento hacia procolágeno. ¿En dónde está ocurriendo esa conversión de preprocolágeno a procolágeno? En el retículo endoplasmático rugoso. Pero ocurre basado en 3 pasos, no lo olvidemos. El primer paso para que el preprocolágeno se pueda volver procolágeno es la hidroxilación. El segundo paso es la glicosilación y el tercer paso es el enrollamiento. Si no hay hidroxilación, si no hay glicosilación, si no hay enrollamiento del preprocolágeno hacia procolágeno, no hay colágeno y eso puede generar patologías que se expresan en déficit de colágeno. Ahora, ¿qué necesita la hidroxilación para que se dé? Vitamina C, pregunta de examen. Por lo tanto, si no tenemos vitamina C, también se puede producir deficiencia de colágeno. ¿Qué es la hidroxilación? Básicamente, esas cadenas de preprocolágeno se le unen grupos hidroxilo. ¿Qué es la glicosilación? Básicamente, esa cadena de preprocolágeno que ya se le habían pegado grupos hidroxilo, ahora se le pegan glucosas. ¿Y qué es el enrollamiento? Que básicamente empieza a ser la triple hélice. Y en esa triple hélice básicamente se generan gracias a los enlaces disulfuro. Importante. Ahora, ¿qué sucede si nos falla la presencia de la vitamina C? Entonces eso genera una patología que se denomina el scurvy. ¿Qué pasa si por alguna razón este paciente no forma la triple hélice? Ese paciente empieza a hacer osteogénesis imperfecta. ¿Qué pasa si por alguna razón este paciente no puede hacer procesos después del procolágeno? Vienen otras patologías. Entonces supongamos que este paciente no tiene scurvy, no tiene osteogénesis imperfecta. Este paciente hace correctamente el proceso. Este procolágeno sale ahora al espacio extracelular. Entonces supongamos que aquí se generó el procolágeno. Básicamente todo este proceso se está generando aquí en el retículo endoplasmático rugoso. Ya llegamos al procolágeno, entonces ahora ese procolágeno sale al espacio extracelular. Entonces el procolágeno, imaginemos que es este. Recuerda que ya está en triple hélice. ¿Qué hace una enzima? Básicamente hay una enzima que le hace corte a los lados. Hay un extremo que se llama carboxilo y otro extremo que se llama amino. Se determina como el extremo C y el extremo N. Esos extremos se cortan y eso se le denomina clivaje. Ese clivaje forma básicamente el mismo colágeno pero sin esos extremos. El mismo procolágeno sin estos extremos se denomina tropocolágeno.
Ahora ese tropocolágeno, que es un nuevo colágeno ya sin los extremos C y N, se une a otro tropocolágeno. ¿Quién une ese tropocolágeno con ese otro tropocolágeno? Lo une, pregunta de examen, la lisil oxidasa. Entonces la lisil oxidasa es la que permite que ya se unan dos moléculas de tropocolágeno y a esas dos moléculas unidas se le llama colágeno. ¿Qué pasa o qué se necesita para que esa lisil oxidasa funcione? Se necesita del cobre. Si no hay cobre, la lisil oxidasa no funciona. Por lo tanto, los pacientes que tienen deficiencia de cobre no pueden unir tropocolágeno con otro tropocolágeno, por lo tanto caen los niveles de colágeno. Y a eso se le denomina enfermedad de Menkes. Entonces la enfermedad de Menkes es deficiencia de cobre. Todo el proceso funciona bien, pero la enzima final, que es la lisil oxidasa, no funciona porque no hay cobre. Y ese cobre, ¿por qué está deficiente? Porque básicamente hay un defecto genético. Pregunta de examen, el ATP7A es el gen defectuoso en esos pacientes. Entonces, ¿qué presentación clínica tenemos en los pacientes con osteogénesis imperfecta, con Ehlers-Danlos, en los pacientes con Menkes o con Marfan o con deficiencia de alfa-1 antitripsina, que son las patologías asociadas a la síntesis del colágeno? Entonces, patología asociada a la síntesis de colágeno. ¿Cuáles son esas patologías asociadas a la síntesis de colágeno? Osteogénesis imperfecta. Ehlers-Danlos, nos aparece la patología de Menkes, nos aparece Marfan, nos aparece deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces recuerda que estuvimos hablando en clase que el colágeno puede tener dos variantes, que son la elastina y la fibrilina. Y básicamente si éramos una fibra completa, es como si aquí tuviésemos el colágeno, por acá tuviésemos la fibrilina y por acá tuviésemos la elastina. Básicamente los tres unidos le dan mejor soporte a los tejidos. Pero al final vienen de una síntesis muy parecida. Entonces los pacientes que tienen osteogénesis imperfecta, recuerda que aquí lo colocamos, es un problema en la formación de la triple hélice. Entonces estos pacientes, básicamente desde el punto de vista de formación del colágeno, el problema es la formación de la triple hélice. Eso lleva a que el paciente tenga deficiencia del colágeno tipo 1. Y recuerda que el colágeno tipo 1, ¿qué hace? Hueso. Por lo tanto, estos pacientes se fracturan continuamente. Y como son niños, entonces se confunden con maltrato infantil. Pero ¿qué te lleva a pensar que es más osteogénesis imperfecta más que maltrato infantil? Que tienen las escleras azules, esos pacientes que hacen sordera y anormalidades dentales. Entonces, fracturas con esclera azul en un niño, piensa inmediatamente en osteogénesis imperfecta. El problema de estos pacientes es intra o extracelular. Pregunta de examen. El problema es intracelular. ¿En dónde se está generando la triple hélice? Recuerda, esto está ocurriendo en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Y en dónde está el retículo endoplasmático rugoso? Dentro de la célula. ¿Cuál es el proceso que se da extracelularmente? El clivaje y la acción de la lisil oxidasa. Por lo tanto, los problemas que son extracelulares es más Menkes. Pregunta de examen. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes de Ehlers-Danlos? Estos pacientes tienen problemas para cortar los extremos terminales. Por lo tanto, Ehlers-Danlos y Menkes, que es por cobre, los dos son patologías que se generan por alteración en la producción de colágeno, pregunta de examen, a nivel extracelular. Entonces coloquémoslo acá. Podemos decir que Ehlers-Danlos es extracelular y que Menkes es extracelular. ¿Cuál es un problema intracelular? Osteogénesis imperfecta. En cambio, Ehlers-Danlos y Menkes, el problema es extracelular. ¿Dónde está el problema de Menkes? No hay cobre para que trabaje la lisil oxidasa. ¿Y eso dónde se hace? Afuera de la célula. ¿Cuál es el problema de Ehlers-Danlos? No hay colágeno tipo 3 o tipo 5. Y el problema básicamente está en el corte de los extremos C y N. Y eso donde se hace ya afuera de la célula.
Entonces, Ehlers-Danlos puede ser una alteración del colágeno tipo 3 o del colágeno tipo 5. Normalmente tipo 3 cuando es de tipo vascular y tipo 5 cuando es de tipo articular. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Dislocación articular, hiperplasticidad, pero esa hiperplasticidad también está en colágeno visceral hasta que se rompe. Entonces pueden tener rupturas viscerales o rupturas de aneurisma. ¿Por qué? Porque básicamente el vaso sanguíneo, que era así, ahora tiene hiperelasticidad. Cuando lo golpea, la corriente sanguínea va generando una dilatación y eso es un aneurisma. Y ahora esa dilatación se rompe y genera, por ejemplo, los verdianeurismas. Entonces es importante tener claro eso. No lo olvides que Menkes el problema es en la lisiloxidasa, no porque la lisiloxidasa esté defectuosa, sino porque su cofactor no trabaja porque está deficiente. ¿Cómo se ven los pacientes con Menkes? Hipotónicos, retraso mental y cabello rizado. Ahora, recuerda que tenemos unas variantes desde el punto de vista de la síntesis de colágeno, elastina, fibrina. Si tenemos problemas con la elastina, básicamente no es porque la elastina está deficiente, sino porque no tenemos quien la defienda. Recuerda que tenemos factores proteolíticos y antiproteolíticos, y eso está en un balance continuo. En los balances se ven afectados porque la parte antiproteolítica está deficiente. Entonces, deficiencia de alfa-1 antitripsina empieza a generar destrucción de colágeno y de elastina. Ahora, estos pacientes con Marfan, ¿cómo se ven? Recuerda que es de herencia autosómica dominante por alteración del cromosoma 15, específicamente en el gen FBN1. Importante. ¿Cómo se ven? Extremidades largas, pectus carinatum o excavatum, alteraciones aórticas, luxación de los globo ocular, que es algo muy típico que describe el examen, y el prolapso de la válvula mitral. Entonces, si tenemos claro todo eso, básicamente entendemos esos aspectos de biología celular. Entonces, biología celular se fundamenta en cómo hacemos el tráfico de la proteína a través de la célula hasta que lo sacamos. Ahora, ¿cómo estamos haciendo todo el proceso de la síntesis de ese RNA o de la replicación del ADN dentro de ese núcleo? Entonces ahí es donde entra en acción todo el tema de bioquímica molecular. Entonces recuerda que el tema de bioquímica molecular es cómo tomamos ADN y lo llevamos a una proteína, o cómo tomamos ADN y hacemos más ADN. Pero para poder hacer de ese ADN una proteína, necesitamos que pase por RNA mensajero. Entonces, si vienen ciertos procesos. Ese proceso de tomar ADN y hacer más ADN se llama replicación. Ese proceso de hacer ADN, de tomar ADN y hacer RNA mensajero se denomina transcripción. Ese proceso de tomar el ARN y hacerlo una proteína se denomina traducción. Pero recuerda que en los procesos de replicación, que es tomar ADN y hacer más ADN, pueden haber errores. Entonces se llaman los procesos de reparación. Punto importante. Pero recuerda que en el proceso de tomar ADN y llevarlo a una proteína también pueden haber errores. Entonces están los procesos de ubiquitinación, para que se meta en dónde, en el proteasoma. Ahora, en eso se fundamenta bioquímica molecular. Cómo hacemos ADN, cómo hacemos ARN y cómo hacemos proteínas. ¿En qué se fundamenta bioquímica celular? En esa proteína, cómo se transita a través de la célula. ¿Para qué nos sirve el retículo endoplasmático rugoso? ¿Para qué nos sirven los ribosomas? ¿Para qué nos sirve el aparato de Golgi? ¿Para qué nos sirven los lisosomas? ¿Para qué sirve la membrana celular? ¿Qué hace la célula con todas esas organelas? Entonces recuerda que uno de los puntos importantes desde el aspecto de bioquímica molecular es cómo empaquetamos ese ADN. Recuerda que eso es muy largo. Entonces lo imaginábamos como dos superhistonas que contienen dentro de ellas 4 histonas. Entonces está la H2A, y esto es pregunta de examen, H2B, la H3 y la H4. Y tenemos acá nuevamente una H2A, una H2B, una H3 y una H4. Si notan, no colocamos la H1. ¿Por qué? La H1 está por fuera del nucleosoma, por fuera de los octámeros. ¿Para qué? Simplemente para darle estabilidad a todo ese nucleosoma que está hecho basado en los octámeros.
Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es la única histona que está por fuera? H1. ¿Cuál es la carga de esas histonas? Es una carga positiva. ¿Cuál es la carga del ADN? Es negativa. Entonces eso lo atrae y le permite que se empiece a enrollar. Si empezáramos a ver varias histonas, entonces básicamente el ADN está haciendo esto, se está enrollando y ese le permite almacenarse. Ahora, si viéramos eso acá, básicamente ese ADN se está enrollando, pero cada vez se enrolla más y se enrolla más hasta que se vuelve un rollo difícil de desenrollar. Ese rollo difícil de desenrollar se denomina heterocromatina. Ese rollo que está muy poco enrollado o casi nada enrollado lo denominamos eucromatina. Entonces, ¿cuál es la parte del ADN que podemos acceder fácilmente? La que está menos enrollada. En cambio, esta parte no la podemos acceder. Por lo tanto, la parte accesible es la eucromatina. Por lo tanto, es la parte que se puede transcribir. En cambio, esta parte que no se accede fácilmente no se transcribe porque no es fácil de acceder a ella. Al no ser fácil acceder a ella, es una parte del ADN que está silenciada, está mute. Y ese mute significa que está metilada. En cambio, la parte transcribible está activa. Esa parte activa significa que está acetilada. Pregunta de examen. La eucromatina es la parte del ADN menos condensada, transcribible, que está acetilada y es activo para copiarse. En cambio, la heterocromatina es la parte más condensada, no transcribible, que está metilada, por lo tanto no se puede transcribir. Pregunta esa. ¿A partir de qué enrollamiento se empieza a formar la heterocromatina? Después de los 30 nanómetros. Pregunta de examen. Normalmente la eucromatina está alrededor de los 10 nanómetros. Pregunta de examen. Entonces, carga positiva, ¿quién la tiene? Las histonas. ¿Gracias a quién? Argininelisina. Carga negativa, ¿quién la tiene? El ADN. Eso genera atracción de histonas ADN. ¿Qué se metila? La parte inactiva, no transcribible, que es la heterocromatina. Pregunta esa. Ahora, también comentamos cómo se formaba ese ADN. Entonces recuerda, para formar ya sea ADN o RNA o ARN, necesitamos un azúcar, una base y un grupo fosfato. Entonces nos aparecen dos situaciones importantes: los nucleótidos y los nucleósidos. Entonces los nucleótidos básicamente tienen todo: azúcar, tienen base y tienen grupo fosfato. En cambio, los nucleósidos solamente están formados de azúcar y base. ¿Cuál es el azúcar que nos forma el ADN? La deoxirribosa. ¿Cuál es la azúcar que nos forma el RNA? La ribosa. Entonces, D con D, R con R. No lo olvides. Recuerda que representamos esas azúcares. Entonces, esas azúcares básicamente le imaginábamos como un anillo que básicamente tiene un oxígeno aquí y contamos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos y tiene un carbono que se sale acá, que es el quinto carbono. Recuerda que todos se unen a grupos OH, entonces todos están hidroxilados. Ahora, si de oxi quitamos el grupo hidroxilo del espacio o del carbono 2, básicamente se forma la deoxirribosa. Esa es la diferencia. Ahora, recuerda que en el carbono 5 y el carbono 3 siempre se van a pegar grupos fosfatos. Entonces, aquí siempre van grupos fosfatos. Pero en el carbono 5 no se crece la cadena. ¿En dónde se le pega el otro azúcar? Aquí, a través del carbono 5. Y después al carbono 3 otro fosfato. Y así va creciendo la hebra de ADN. ¿Y qué es lo que busca? De que las bases queden adentro. Entonces, timina, adenina, guanina, citosina van quedando adentro
¿Y qué va quedando afuera? Básicamente los grupos fosfatos. ¿Y quién está creciendo la cadena? Todo esto son azúcares. Al final, si viéramos la cadena, básicamente por este lado un azúcar, por este lado otro azúcar, básicamente aquí una base que se ha unido a otra base complementaria, aquí una base que se une a otra base complementaria, aquí otra base que se une a otra base complementaria, y por fuera están los grupos fosfatos. ¿Qué se está cuidando? ¿Qué se está encapsulando? Al final todo este espacio que son las bases. Las bases son las que tienen información. Entonces, ¿cómo se une? Timina con enlace doble con adenina y citosina con enlace triple con guanina. Lo mismo contrario, adenina doble con timina y guanina triple con citosina. ¿Cuáles son los enlaces más fuertes? Citosina, guanina. Son más difíciles de romper. Y de esa forma vamos guardando toda esta información genética y después entendemos cómo se hace la replicación. Entonces recuerda que los procesos de replicación del ADN tienen unos pasos y esos pasos son pregunta de examen. Esas orientaciones 3', 5', 5', 3', actividad exonucleasa, template, lectura, construcción, suenan enredados, pero recuerda que en clase los entendimos fácilmente. Entonces, recordemos esos aspectos que tienen que ver con la situación de replicación. Recuerda, ¿qué es replicación del ADN? Básicamente es tomar ADN y hacer más ADN. Es decir, tenemos ADN y ahora vamos a hacer más ADN. Eso es replicación. Entonces, recordemos que en los procesos de replicación tenemos que ver la doble hebra de ADN. Supongamos que esto es una cadena que aquí se ha abierto por acción de ¿quién? De la helicasa. Acá tenemos la cadena complementaria, que también se abre por acción de ¿quién? De la helicasa. Entonces la helicasa está cortando aquí los enlaces. Esta es la helicasa. Pero hay alguien que le ayuda a que ese corte sea más fácil. Entonces recuerda que aquí hay unas proteínas que se llaman la topoisomerasa y la girasa. Las dos hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la girasa es de las procariotas, la topoisomerasa es de las eucariotas. Recuerda que esa cadena modelo, en este caso es la roja, está en sentido 3', 5'. Es decir, aquí podemos pensar que está en sentido 3', 5'. Por lo tanto, cuando se abre, básicamente ella quiere volverse a cerrar. ¿Quién le evita que se vuelva a cerrar o a formar la triple hélice? Entonces aquí hay unas proteínas que sostienen. ¿Cómo se llaman esas proteínas? Las Single Strand Binding Protein. Pregunta de examen. Entonces las Single Strand Binding Protein la están sosteniendo para que no se enrolle nuevamente, porque tiene memoria y hacer la triple hélice. Ahora ya se abrió, alguien está ayudando en ese proceso de apertura y alguien la está sosteniendo. Necesita llegar un primer. Entonces viene un primer que es una RNA polimerasa y pone como ese cebo, ese primer punto para que inicie la replicación. Ahora detrás de ella se viene la DNA polimerasa tipo 3, pregunta de examen, y ya es la que empieza a hacer la síntesis, a hacer la nueva cadena. ¿Cómo está el template o la cadena modelo originaria? En sentido 3', 5'. ¿Cómo se está haciendo la lectura? En sentido 3', 5'. Pero ¿cómo se construye la cadena copia? En sentido 5', 3', porque tiene que ser antiparalela a la original. ¿Cómo está la cadena complementaria? Está antiparalela, 5', 3'. Por lo tanto, la copia y la complementaria están en el mismo sentido de construcción, pero la lectura se hizo en el sentido del template, 3', 5'. Pregunta de examen. Ahora, esta RNA polimerasa que pone el primer, no solo lo pone aquí, sino que lo pone aquí, 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 lo pone en múltiples partes, para que se dé una síntesis de ADN más rápida. Entonces, básicamente, se empieza a generar toda esa cadena. Después viene la DNA polimerasa tipo 1 y retira todos estos primers. Cuando retira todos esos primers, ¿qué empiezan a quedar?
unos espacios. Esos espacios se denominan fragmentos de Okazaki. Entonces se viene una enzima que se llama la ligasa y empieza a rellenar esos espacios con un nuevo ADN. Y queda una cadena aquí y otra cadena acá. Se hizo una réplica mucho más rápida y más grande. Pero sucede que cuando se hace todo ese proceso pueden haber errores, aunque se considera que no debieran de haberlos, nuestro organismo quiere asegurarse de que no estén. Entonces se viene una exonucleasa. ¿Cómo se llama eso? Actividad de la exonucleasa. Se viene mirando la copia que se hizo en sentido 3', 5'. Se viene así. Y si encuentra algún error, saca el error y lo repara. Pregunta de examen: ¿en qué sentido está la cadena original o template? En sentido 3', 5'. ¿En qué sentido se lee? En el sentido que está 3', 5'. ¿Pero en qué sentido se construye? 5', 3'. ¿En qué sentido se hace la actividad exonucleasa? En sentido 3', 5' de la cadena copia. ¿Y en qué sentido está construida la cadena complementaria? 5', 3'. Pregunta de examen. Ahora, cuando esta exonucleasa se está devolviendo para chequear todo, puede arreglar las cosas de 5 formas. Entonces nos aparece el Nucleotide Excision Repair, nos aparece el Base Excision Repair, el Mismatch Repair, el Non-Homólogos y el homólogo. Básicamente, ¿qué es eso? Entonces recuerda, un nucleótido tiene base, azúcar y fosfato. Un nucleósido tiene base y azúcar. Por lo tanto, si yo te digo nucleotide, es el completo. Si yo te digo base, es porque solamente saca la base. Entonces, aquí se viene la actividad exonucleasa revisando y encuentra un error y decide usar el Nucleotide Excision Repair. ¿Qué hace? Saca el azúcar, saca la base y saca el grupo fosfato. Saca todo y lo reemplaza. Pero si decide usar el Base Excision Repair, básicamente, ¿qué saca? No más la base, este pedazo. ¿Qué pasa si nos falla el mecanismo de la actividad exonucleasa por falla en el Nucleotide Excision Repair? Aparece el xeroderma pigmentoso. ¿Qué es eso? Básicamente la permanencia de dímeros de pirimidinas, específicamente la timina. Cuando te quieren evaluar el Base Excision Repair, ¿qué te van a evaluar? No lo olvides, la secuencia de cómo lo hace. ¿Y cuál es la secuencia? El Blitz. ¿Qué hace primero? Glicosila, es decir, marca el sitio donde está dañado. Después endonuclea, ¿qué es eso? Lo saca. Después hace actividad liasa, ¿qué es eso? Básicamente empieza a decirle a la polimerasa en dónde ponerlo. Después hace actividad polimerasa y después liga, que es unirlo al azúcar. Si está dañado el Base Excision Repair, también se nos altera la actividad exonucleasa. ¿En qué evento se daña el Mismatch Repair? Básicamente en el síndrome de Lynch, que es el Hereditary Non-Polyposis Colon Cancer. ¿En qué evento se daña la actividad exonucleasa por la reparación no homóloga? En la ataxia telangiectasia y en la anemia de Fanconi. ¿En qué evento se daña la reparación tipo homóloga? Básicamente se está dañando cuando el paciente le aparece el cáncer de mama o el cáncer de ovario. Importante, doctores, tener claro replicación. Vamos a recordar ahora los temas que estuvimos estudiando esta semana respecto a la transcripción. Entonces recordemos que cuando hablamos de transcripción, básicamente es tomar el RNA mensajero que se ha hecho hacia proteína. Ahora, básicamente, transcripción es el proceso que tomamos de DNA para hacer RNA mensajero. Ahora, ¿qué es el punto importante aquí? Reconocer esos nombres que parecen un poco extraños,
pero que si lo recordamos según lo que vimos en clase y lo repasamos nuevamente, se nos van a hacer más familiares. Entonces recuerda que los procesos de transcripción es idéntico a los procesos de replicación del ADN. Tenemos una cadena original de ADN, tenemos su cadena complementaria y esa cadena complementaria se abre y ahora queremos empezar a copiarla. Entonces básicamente se le pone un RNA primer, que es la RNA polimerasa. Y en este caso ya detrás de ella no se viene una DNA polimerasa 3, sino que detrás de ella también se viene una RNA polimerasa diferente a la del primer para empezar a leer en sentido 3', 5' y hacer la construcción en sentido 5', 3'. ¿En qué sentido está la cadena complementaria a la original? En sentido 5', 3'. Entonces, son los mismos conceptos que aprendimos. Ahora, el punto importante dentro de este proceso es cómo reconocemos que en este punto se tiene que empezar la transcripción de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo encontramos el punto transcripcional? Entonces, transfiramos o traslademos esta porción solamente para verla más fácilmente. Entonces, esta es la porción de ADN que está en sentido 3', 5'. Este es el punto en donde se va a empezar la transcripción, entonces el punto transcripcional. Básicamente, el gen que se va a transcribir es todo este. Como todo ese es el gen que se va a transcribir, a eso se le denomina unidad transcripcional. Entonces, todo esto se denomina transcriptional unit o unidad transcripcional. Ahora, todo lo que esté antes del punto transcripcional es un punto que no se transcribe, pero es un área o región que le indica al RNA polimerasa en dónde ponerse. Entonces, básicamente, todo ese espacio que está antes del punto transcripcional se denomina la región promotora o el promoter region. Entonces, se hace importante ese aspecto. Entonces, podemos decir que básicamente esta porción está hacia arriba y esta porción está hacia abajo. Entonces de ahí vienen los términos upstream y downstream. Entonces podemos concluir que la región promotora se encuentra upstream y la unidad transcripcional se encuentra downstream. Básicamente, si lo estuviésemos viendo aquí, podemos decir que la unidad transcripcional es todo este espacio y podemos decir que la región promotora básicamente sería todo este espacio. ¿Qué hizo la RNA polimerasa? Se vino buscando la región promotora y cuando vio que terminó la región promotora, ahí colocó su primer y ahí empezó a hacer la copia del gen o la transcripción del RNA mensajero para hacer la proteína. Entonces se hacen importantes esos aspectos, el concepto de región promotora, unidad transcripcional, upstream, downstream, punto transcripcional y el sentido de orientación 3', 5'. Ahora, recuerda que hay unas diferencias. Recuerda que esta región promotora en nosotros como humanos que somos células eucarióticas y en otras células que son las procarióticas cambia. Recuerda que esa región promotora en las células procarióticas se denomina el data box. Entonces, básicamente esa región promotora son repeticiones de timina y adenina continuamente que hacen que la RNA polimerasa empiece a identificar estas repeticiones para que pueda colocar su primer. Pero recuerda que además de eso, las células procarióticas, después de que se termina la región promotora, encuentran un espacio y ese espacio se denomina el Shine-Dalgarno. Punto importante, el segmento Shine-Dalgarno. Entonces tenemos dos diferencias importantes en las células procarióticas respecto a la región promotora, que es el Data Box y el Shine-Dalgarno. Recuerda, toda esta área no es transcribible, simplemente es un punto de orientación para que la RNA polimerasa sepa en dónde va a colocar su primer.
Ahora, recuerda que esa región promotora en las células eucarióticas se denomina pre-messenger RNA o RNA premensajero. También puede ser llamado el hnRNA. Punto aparte. Recuerda que es importante que los eventos que suceden en la región promotora de las células eucarióticas no tienen presente el Shine-Dalgarno. Punto importante. Y ahora, ¿cuáles son las diferencias que surgen en la unidad transcripcional? Entonces recuerda, entendimos que lo que está antes de ese punto de transcripción es el promoter region. Lo que está después de la región o del punto de transcripción es el gen que se transcribe, es decir, la unidad transcripcional. Todo lo que esté hacia acá va en negativo, todo lo que esté hacia acá va en positivo en cuestión de secuencias de aminoácidos. Ahora, este gen que se transcribe básicamente en las células eucarióticas está formado por exones, intrones, exones, intrones. En cambio, en las células procarióticas está formado por gen space. Otra diferencia. Entonces, la región promotora en las procariotas es Tata Bos con el Shine-Dalgarno segment. En las células eucarióticas es el pre-messenger RNA. En cambio, la unidad transcripcional en las células eucarióticas está formada por exones e intrones. En cambio, en las procarióticas está formado por gen space. Ahora, debido a que en las células eucarióticas está formado por exón e intrón, debemos de sacar todos los intrones. El proceso de sacar los intrones se denomina splicing. Pregunta de examen. Las procarióticas no tienen el proceso de splicing. Ahora, si nos centramos en las eucariotas, supongamos que salió aquí solamente los exones. Esto es básicamente a algo que ya se le quitó los intrones, es decir, ya hizo el proceso del splicing. Ese proceso de splicing básicamente viene seguido de una protección a ese RNA. Entonces, básicamente se le coloca una cabeza. ¿Cómo se llama esa cabeza? Pregunta de examen. Metilguanin K. Y se le adicionan muchas colas de adenina para que básicamente sea protegido de la degradación junto con la cabeza. Es decir, la cabeza es protección, la cola es protección. ¿Cómo se denomina esto? Poli-A. Entonces, recuerda que habíamos estado viendo de que ese núcleo básicamente saca un RNA mensajero. Este es el RNA mensajero. Ya ese RNA listo con exones, con la metilguanin cap y con la poli-A. Pero ¿cómo lo saca? Básicamente lo está sacando un medio hostil. Recuerda que todo esto se llama citoplasma. En el citoplasma tenemos el retículo endoplasmático rugoso, tenemos los ribosomas, tenemos la fábrica de empaquetamiento que es el aparato de Golgi, pero el citoplasma tiene enzimas degradantes, tiene enzimas que están atentas a que cualquier cosa que llegue ahí se degrade en pro de cuidar el material genético del núcleo. Entonces, el núcleo sabe de eso, que necesita tener un citoplasma agresivo. Entonces le pone esta metilguanin cap y le pone esta poli-A para que si llegan situaciones degradantes se coman la cola y se coman la cabeza, pero la información quede protegida, que son los exones. Ahora básicamente esos exones empiezan a llevar toda esa información para que se empiece a generar todo el proceso de traducción. Ahora, recuerda que habíamos comentado al inicio que el ADN esté más o menos de esta forma y poco a poco se empieza a enrollar hasta que se enrolla en una capacidad de condensación muy alta e intranscribible. ¿Qué parte podemos tomar para sacar este RNA mensajero? Esa parte que está poco enrollada, más o menos en 10 nanómetros. Cuando ya está a 30 nanómetros, no nos permite hacer estos exones. Entonces podemos decir que la parte que se transcribe es la eucromatina. ¿Y cómo está la eucromatina? Acetilada. ¿Cómo está la heterocromatina? Está metilada. Por lo tanto, los procesos de acetilación y metilación son los que nos dicen qué podemos copiar y qué no podemos copiar.
Entonces, los procesos transcripcionales en las células eucarióticas que los controlan, la acetilación y la metilación. ¿Y quién controla esos procesos transcripcionales en las células procarióticas? El LAC operón. Entonces, recuerda que cuando fallan o se altera en alguna situación el proceso de acetilación-metilación, no porque en sí la metilación haya fallado, sino porque se metila uno y el otro se hace de elección, vienen los problemas de imprinting. Entonces, eso es un punto importante. Cuando nos hablan de imprinting, ¿qué nos están hablando? De Prader-Willi y de Angelman. Entonces, hablemos de esas dos, Prader-Willi y Angelman. Entonces, recuerda, Prader, básicamente, el problema es paterno. Recuerda que Angelman, el problema es materno. Recuerda que todo se fundamenta en el cromosoma 15. Entonces, básicamente, hay un cromosoma 15 paterno, hay un cromosoma 15 materno. Hay un cromosoma 15 paterno, hay un cromosoma 15 materno. Entonces, en Prader, que el problema es paterno, básicamente se metila normalmente el cromosoma materno, pero se hace una delección en el cromosoma paterno. Por lo tanto, no hay cómo expresar los genes del cromosoma 15. Entonces, este paciente te hace aumento del apetito que lo lleva a obesidad y hace retraso mental. En cambio, el tema con Angelman es que se metiló normalmente el cromosoma 15 paterno, pero anormalmente hace delección del materno. Por lo tanto, no se expresa información genética del cromosoma 15. En este caso, hace el Angelman, que el problema fue materno porque se hizo delección anormal del materno. ¿Cómo se expresan? Les da mucha risa y tienen problemas mentales, retraso mental. A esto se les dice el happy puppet. Punto importante. Ahora, esos procesos de control del LAC operón, que son los procesos transcripcionales en la bacteria o en las células procariotas, se hace a base del operador de lactosa. ¿Qué necesita la bacteria para funcionar? Glucosa, hierro. ¿Cuándo se activa el LAC operón? Cuando hay baja glucosa y hay suficiente lactosa. Entonces, a partir de lactosa, el organismo procariótico empieza a tomar para hacer la función de todo eso. Entonces, de esa forma, recordamos esos procesos de transcripción y de control de la transcripción. Recuerda, es importante tener claro eso. Posible pregunta de examen, Angelman, posible pregunta de examen, Prader-Willi. Importante. Ahora, ya tenemos el RNA mensajero. No nos podemos quedar ahí. Ahora necesitamos que ese RNA mensajero se vuelva proteína. Entonces, el proceso de tomar RNA mensajero hacia proteína se denomina traducción. Entonces, recuerda que la traducción se fundamenta en unos pasos. Primero, la activación del tRNA, que es el RNA de transferencia. Después de que se activó, se inicia el proceso de traducción. Después de que se inicia, se empieza a elongar la proteína y después se termina el proceso de elongación porque ya se hizo la proteína. ¿Cómo se activa el RNA de transferencia? Cuando lo cargas. ¿De qué lo cargas? De un aminoácido. ¿En dónde se carga? En el extremo 3'. Entonces recuerda que el RNA de transferencia tiene una forma algo así parecida, como de una T. Tiene una porción que es el anticodón y básicamente tiene aquí el extremo 3' y aquí el extremo 5'. ¿En dónde se le va a pegar el aminoácido? A través del grupo carboxilo en el extremo 3'. ¿Quién lo carga allí? Básicamente bajo consumo de ATP lo va a cargar la tRNA sintetasa. Pregunta de examen. Entonces el proceso de activación del RNA de transferencia es cargarlo con un aminoácido en el extremo 3'. ¿Quién lo hace? La tRNA sintetasa. Ahora que ya se cargó, básicamente se coloca el primer aminoácido, se encuentra la secuencia AUG, que es para metionina, y ahí se inició el proceso de traducción proteica. Y empezamos ahora a alargar. Básicamente le vamos adicionando más aminoácidos
hasta que se hace una proteína. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encuentre un codón de parada. En ese momento se para la traducción. Entonces aquí hay unos procesos que es importante tener en cuenta, sobre todo en la iniciación y en la elongación. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, imaginemos que esto es un ribosoma. E imaginemos que esta es la cuña del ribosoma, esta es la subunidad 30 y esta es la subunidad grande. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que ese ribosoma tiene un sitio de acceso, tiene un sitio de prolongación y tiene un sitio de salida. Básicamente, a grandes rasgos, recuerda que el núcleo, este es el núcleo. El núcleo sacó un RNA mensajero que tiene una cabeza, que es la metilguanine cap, y que tiene una poli A. Ese RNA mensajero se mete al retículo endoplásmico rugoso. Ese retículo endoplásmico rugoso tiene múltiples ribosomas. Entonces, básicamente, ese RNA mensajero se empieza a meter por esos ribosomas para que empiece a sacar la proteína. Básicamente, eso que está pasando es esto. Ese RNA mensajero se mete por aquí para que básicamente empiece a leer tripletas y esas tripletas empiecen a montar aminoácidos y los empiecen a sacar. ¿Cómo funciona eso? El primer aminoácido, pregunta de examen. ¿Por qué es pregunta de examen? Porque pensamos que el sitio de acceso es el sitio de llegada del primer aminoácido y no. El primer aminoácido va a llegar a través del tRNA de transferencia al sitio P, porque aquí identifica el AUG, que es el punto que te dice inicia. ¿Y qué tiene el aminoácido o el RNA de transferencia que inicia? Tiene metionina. Ahora, el segundo RNA de transferencia sí llega al sitio de acceso. Y en ese caso, supongamos que está leyendo para, qué sé yo, digamos, por ejemplo, para lisina. Entonces, en ese caso, ya se tiene que translocar. Entonces, ¿qué hace básicamente ese proceso de translocación? Va a pasar un aminoácido de un RNA de transferencia al otro. Entonces, básicamente, este se le pega aquí. La metionina se pasa acá. ¿Qué sucede con este RNA de transferencia? Quedó libre. Entonces, este RNA de transferencia se va a mover al sitio de salida. Por lo tanto, este espacio queda libre. Ahora, lo que va a suceder es que básicamente este se va a mover aquí. Entonces, ahora aquí queda el RNA de transferencia que está con la lisina y que está con la metionina. Por lo tanto, este se quita de aquí. Al quitarse de allí, ahora en ese espacio va a acceder un nuevo RNA. Aquí llega un nuevo RNA. Por lo tanto, el proceso anterior que fue de pasar básicamente este RNA de transferencia que había captado el otro aminoácido junto con volverse a poner básicamente ahora acá, se pone acá básicamente y se pierde de este lado, eso se denomina translocación. Ese proceso de translocación lo hace la peptidil transferasa, pregunta de examen. Entonces recuerda, el primer RNA de transferencia donde llega al sitio P porque va a leer la secuencia del primer aminoácido que es AUG para metionina. Ya los siguientes sí empiezan a llegar al sitio de acceso. Se transloca el aminoácido al que llega al sitio de acceso. El que está en el sitio P se va para el sitio de salida, que es el E. Posteriormente, el del sitio A se mueve al P para darle permiso al nuevo aminoácido. Pregunta de examen. Importante. ¿En dónde está pasando eso? En la subunidad ribosomal 50, que está la grande. La 30 que sirve como para acuñar, como para apretar la cadena del RNA mensajero que está llegando. Ahora empezó a crecer esa proteína y creció y creció y creció y creció y llegó un codón de parada que dijo, ya no se sigue traduciendo, esta es toda la proteína.
esa proteína ahorita tiene que ir a unos procesos de plegamiento. Entonces puede estar en plegamiento lineal, que es el más sencillo, puede estar en plegamiento de hojas beta o en triple hélice, o en algunos casos tridimensional o en forma de subunidades, que son los receptores y las enzimas. Si todo quedó bien a esa proteína, supongamos que esto es una proteína que quedó bien plegada, se le pega una proteína que se denomina la chaperona. Pero si esa proteína quedó mal plegada, quedó mal hecha, se le va a pegar una proteína que se denomina la ubiquitina. Entonces, el proceso de que se le pegue una chaperona está hecho para protegerlo, diciendo, esta proteína quedó bien hecha, no me la toque. Pero si quedó mal hecha o mal plegada, se le pega una ubiquitina, que es una señalización para que se meta en ¿dónde? En el proteasoma. Y el proteasoma la degrada. Ahora, si esa proteína quedó bien plegada, ahora se va por unos procesos que indican un empaquetamiento. Entonces puede ser con manosa 6-fosfato, donde se hace en el aparato de Golgi, o pueden ser fosforilaciones o desfosforilaciones o glicosilaciones. El más importante que tiene a preguntar el examen, manosa 6-fosfato. Si todo quedó perfectamente empaquetado, ¿a dónde se va? Lo aprendimos en biología, en bioquímica celular, se va para el lisosoma. Si el lisosoma está funcionando perfectamente, lo manda a vesículas secretorias para que sean liberadas en sangre. Ahora, si no funciona bien el lisosoma, enfermedades de almacenamiento lisosomal. Si no funciona bien la manosa 6-fosfato, enfermedades de almacenamiento lisosomal. Si no funciona bien los procesos de fosforilación, desfosforilación, glicosilación, proteínas mal hechas. Si no funcionan bien los procesos de ubiquitinización, no se marcan las proteínas mal plegadas. Importante, doctores. De esta forma, hemos repasado lo aprendido esta semana en bioquímica celular y bioquímica molecular.